Tengo que practicar eso. Esto es porque no tenemos una luz que diga aire. Y Bien. tampoco está Carva. Y tampoco está Carva, que es experto en radio. De hecho, seguro está en otra radio. Inventó que fue padre para poder estar en otra radio. Bien, no. O sea, sí va a estar en otra radio, eso es verdad. No inventó que sea padre y estamos muy felices por su bebé, a quien amamos mucho más que a él. Con respeto. Claramente, ¿no? sí, bueno. Con respeto. Es así. Porque a los bebés se los ama de cualquier manera. Porque no se equivocan además los bebés. No. No se equivocan. No. Después empiezan a hacer cagadas. Tenemos No, información sobre... Yo no veo la encuesta. ¿Alguien ve la encuesta? A ver acá en... no. Sí, 6%. 6 bueno, 8 votos. para la cantidad que somos, me parece que está bien. Estamos rankeando cerca de Irlanda. Sí. Bueno, viste que Argentina e Irlanda tienen algo ahí, ¿no? Sí, odiamos a los ingleses. Bueno, fin de lo que... No, y el almirante Brown, por favor. Por favor. El almirante Brown. Bien, bueno, vamos a hablar de un hecho muy importante que el otro día se cumplieron 40 años, que fue la presentación del informe Nunca Más, que fue el 20 de septiembre de 1984. De hecho, ustedes pueden buscar el video donde la CONADEP, que fue una comisión nacional por la desaparición de personas creada por el presidente Alfonsín y conformada por personalidades de la cultura, de lo cual ahora vamos a hacer sobre todo hincapié en eso, le entrega la investigación que realizaron sobre los crímenes de la última dictadura relacionados sobre todo a la desaparición de personas, porque también hubo un montón de otros crímenes, en un acto público que, bueno, como decía, fue hace exactamente 40 años. A ver, yo ya hablé varias veces de este tema, con lo cual algunas cosas que ya las dije no las voy a repetir. Si quieren pueden buscar lecturas históricas del Nunca Más. El prólogo. Y claro, es que la Claro, columna esa se llama Lecturas lecturas históricas del Nunca Más. Y alguna más seguramente quise, pero no recuerdo el título. Porque esto yo lo enseño en la escuela, en la facultad, en otra facultad. Es como que, bueno. A ver, recordemos algo que ya hablamos también en la columna, ya me acuerdo, de 40 años de democracia, la del gobierno de Alfonsín, donde Alfonsín ni bien asume, el 10 de diciembre asume, el 13 manda a enjuiciar a los líderes de las 3 primeras juntas militares, o sea, 9 milicos, uno por cada arma de los 3 primeros gobiernos, y a los 7 jefes guerrilleros, que él consideraba jefes, porque bueno, es un poco más... no está tan claro ahí la jerarquía, aparte algunos estaban muertos, desaparecidos. Marcando ahí algo ya como de igualdad entre esas dos cosas, si bien obviamente nunca va a estar en duda la diferencia en la crueldad y en la metodología terrible. Digamos, eso nunca va a estar en duda. Y el 15 de diciembre, Alfonsín, en el marco de una discusión sobre cómo se tenían que investigar esos crímenes, que Alfonsín de hecho proponía que sean juzgados por los propios milicos, algo que iba a estar en discusión hasta 1985. De hecho, no sé si recuerdan, si vieron la película Argentina 1985, seguramente gran parte de quienes estén escuchando la vieron. La película comienza con que a los milicos les cae la denuncia, porque Alfonsín crea como un fuero militar, que no es la justicia militar, que es solo en situación de guerra. Y los milicos dicen, no, ¿qué vamos a juzgar si no hicimos nada? Bueno, entonces ahí le cae a la justicia civil y le cae a Estracera. Así empieza la película. Bien. Sí. Entonces, como Alfonsín tenía un miedo particular, que era que esta cosa de enjuiciar a los militares, que era un reclamo muy fuerte de la sociedad, crezca mucho y empiece a llegar a todos lados. Es como que, a ver, hay algo que tenía razón Alfonsín, y que es que casi todo el ejército estaba implicado. Y claro, es una realidad. Sí. Entonces, si abrían la canilla, iban a terminar juzgando a, no sé, al 90%. Porque es una realidad. Y de hecho los milicos, algunos plantean que se esforzaron en generar esa suerte de pacto de sangre para que todos estén. Entonces no pueda decir como, bueno, claro, nos deshacemos de estos 10 boludos y el resto nos salvamos. Es por eso que Alfonsín empieza planteando realmente un juicio solamente a los líderes de las Fuerzas Armadas, y
De las distintas juntas. Sí, las 3 primeras juntas. Y también esta idea, bueno, esto de como darles algunas herramientas para que no sea tan terrible, porque él lo que tenía miedo era que haya un golpe militar. A mi forma de ver, lo de la justicia militar ya es irse un poco al carajo, porque es obvio que van a decir no. No pasó nada, siga. Entonces, en este marco también de frenar esa cosa muy fuerte que había en la sociedad de hay que juzgar a los militares, hay que juzgar a los milicos, un clima de época muy muy fuerte en ese sentido, crea la CONADEP para evitar lo que planteaban los partidos políticos y los organismos de derechos humanos, que era crear una comisión bicameral. Es decir, una comisión de diputados, tanto diputados y senadores. Obviamente la mayoría van a ser del Partido Justicialista y la UCR, que el Partido Justicialista, después de el muy mal pase de tener al Luder del candidato, estaba totalmente encolumnado con la idea de juzgar a los milicos en este momento. Y la UCR en su mayor parte también. Claro, porque Luder en campaña decía que no se podía anular la autoamnistía. Y eso también lo dijiste, que marcó diferencia. Entonces, la CONADEP, lo que él tenía miedo era que ahí como que empiecen a pelearse entre, sobre todo obviamente, peronistas y radicales, quién era el que más juzgaba a los milicos, porque era lo que la sociedad pedía. Entonces decía, esto se nos va a ir de las manos. Entonces crea esta comisión que lo que buscaba, al tener personalidades de la cultura, o sea, sobre todo la mayoría eran periodistas, como Magdalena Ruiz Guiñazú, que tiene un hijo desaparecido, personalidades como Favaloro, que después igual abandona la comisión, otros que en esa época eran muy conocidos y ahora no, y el que es presidente, Ernesto Sábato, que bueno, ya falleció, pero en esa época era muy conocido, sobre todo porque había tenido un éxito editorial muy grande con su obra El Túnel, entre otros libros como Entre Héroes y Tumbas y otros más, de los cuales no leí ninguno. Abaddon el Exterminador. ¿Qué pasa? Eran figuras no partidarias. Digamos, no voy a decir apolíticas porque están investigando un gobierno militar. O sea, si eso no es político, me paro y me voy. Y hubo, o sea, una creación, un decreto de creación de esta comisión. Sí, es como que el Estado la avala y le da herramientas, la respalda. Si bien la CONADEP, ojo, tenía bastante autonomía. Y de hecho la CONADEP termina profundizando una investigación mucho más profunda de lo que el propio Alfonsín y su propio gobierno, sobre todo la figura más reticente a avanzar, era el ministro del Interior, Trócoli, que tiene, de hecho, en la película Argentina 1985 tiene una escena cuando la CONADEP hace un informe audiovisual que se pasa en la tele, que fue muy impactante, que eso aparece en la película. Trócoli le pide, por favor, o sea, termina convenciendo a Alfonsín de hacer una introducción donde dice, bueno, acá igual solo se cuenta una parte de la verdad, bla, 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 y hablando muy mal, digamos, de las organizaciones revolucionarias. Es así que esta comisión también tiene otra cosa que es propia, y esto es a lo que quiero ir, sobre todo hoy, que es propia de la forma que tuvo el alfonsinismo como expresión social también. O sea, como la mayor parte de la sociedad, que creo que el alfonsinismo lo captó, así como también obviamente lo condicionó desde su fuerza de Estado, que es esta idea de que el principal damnificado de la dictadura era esta población inocente, que incluso en algunos casos, como el de Ernesto Sábato, había sido favorable a la dictadura. Porque la dictadura en un comienzo llega con un discurso de decir, nosotros venimos a terminar con la violencia de los dos lados. Aunque hoy nos parezca una locura, hablaba de eso. ¿Cuáles eran los dos lados? Montoneros y la AAA, por decirlo así en bruto, ¿no? Entonces, la idea, algo que se puede ver, por ejemplo, en la historia oficial, la personaje principal, Alicia, interpretada por Norma Leandro, es una mujer, por ejemplo, que su marido es claramente cómplice a sabiendas de la dictadura, y ella es como que no sabe nada, y cuando se da cuenta a partir de que su hija es una hija desaparecida, su hija adoptada, como que se da vuelta, ¿no? Bueno, Sábato es exactamente igual. ¿Por qué? Entonces un poco es como que representan eso. De hecho, el prólogo que va a escribir Sábato, que es básicamente la única parte leída realmente del Nunca Más, porque el Nunca Más era más simbólico tenerlo en tu casa que leerlo, pues tampoco te vas a... Es medio duro ponerse a leerlo, ¿no? En ese prólogo, del cual ya hablamos varias veces, dice justamente que primero que la Argentina fue víctima de dos violencias, de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Y él plantea que la primera fue la de la extrema izquierda, que implicaron el terror, o sea, los nombra como terroristas, y dice que la respuesta de la extrema derecha fue infinitamente peor. O sea, en ese
es tajante. De hecho, el libro solo analiza los crímenes cometidos por los militares y dice, de hecho, que los otros no se pueden, no hace falta hacer una CONADEP porque si hubo asesinatos, bueno, ya está, fueron asesinatos, no desapariciones. De última, claro, que la justicia actúe, ¿no? Y justamente plantea cosas como que la parte más polémica probablemente, más allá de estas opiniones políticas que tiene, es cuando dice que los desaparecidos eran personas inocentes. Por dos motivos. Por un lado, porque si vos estás hablando de personas inocentes, cuando hablas de desaparecidos, estás hablando de personas culpables. O sea, si hay desaparecidos inocentes, hay desaparecidos culpables. Y él nunca va a usar esa palabra. Y por otro lado, cuando habla de quiénes son los desaparecidos, habla de todas personas donde se omite, y eso es algo de todo el nunca más, su militancia política. O sea, a lo sumo, el caso paradigmático es muchachos que luchaban por un simple boleto estudiantil. Lo dice así, literal. Y no, eran militares, o sea, los pibes de la noche de los lápices, que es a quien obviamente se refiere, siempre se dice, no, los desaparecieron por pelear por el boleto estudiantil. Y la propia Milce Moller, por ejemplo, que tengo la suerte de conocer, porque la verdad es una persona fantástica, espectacular, siempre dice, no, esos chamullos nos detuvieron. Ella es sobreviviente, ¿no? De una de las 4 sobrevivientes. Nos detuvieron porque militábamos en la UES, que es la Unión de Estudiantes Secundarios, en la organización de estudiantes secundarios de la organización Montoneros. O sea, sí, participamos en esa marcha, pero había sido 1 año y medio atrás. Claro. Es verdad que quizás hubo muchos desaparecidos que no militaban políticamente. Por ejemplo, el caso de la sueca que secuestró a Astiz, por nombrar algo que estuvo en discusión hace poco tiempo y que lo hablamos también en uno de las editoriales de La Fuerza del Sur, cuando hablé de justamente de Astiz. Pero hay una decisión de omitir la militancia política de los desaparecidos, que tiene 2 sentidos. Desde el punto de vista judicial, más adelante van a decir que era para no darle argumentos a los milicos. Pero la realidad es que cuando Sábato lo hace es porque en el fondo cree que un poco culpables son. Claro. Entonces, y los quiere, desde su visión completamente parcial y despolitizada, los quiere exculpar. Porque también el Nunca Más de 1984 hace una valoración absolutamente moral de la dictadura, sobre todo Sábato, donde habla y pone a la dictadura como el anticristo. ¿Se entiende? Como enemigos de la tradición occidental y cristiana, que paradójicamente el otro día leía algo muy interesante, que es que, bueno, la mayoría de los desaparecidos, que la mayoría efectivamente sí eran combatientes, tal vez no necesariamente utilizando las armas, pero sí de organizaciones revolucionarias, porque dentro de las organizaciones revolucionarias, además, me animo a decir que la minoría eran los que utilizaban realmente las armas en operativos militares. No comulgaban mucho con los valores occidentales esas personas, ¿no? Bueno, de hecho, en el prólogo, Sábato dice que los cuadros combatientes de la guerrilla o morían en combate, que era lo que decía la dictadura, va a decir eso, por ejemplo, de Norma Rostito, que realmente estaba en la ESMA, o que se suicidaban. Es verdad, algunos se suicidaron, sí, pero no eran la mayoría. La mayoría de los desaparecidos son militantes políticos y está bien. Porque si no, le estamos quitando el sentido político. No es que los militares, o sea, sí eran sádicos y la idea de que son un demonio, la verdad que la comparto, pero tenían un objetivo político y económico con eso. Llevado adelante de la peor manera posible, desde ya, ¿no? Bueno, y me puse a investigar un poco sobre la figura de Sábato, porque yo siempre supe que Sábato había tenido como cierto acercamiento, este famoso almuerzo que el 19 de mayo del 76 comparte junto con Borges y otros personalidades de la cultura con Videla, nada más y nada menos. Que está en Gente, en la revista Gente, están las fotos. Sí, es como que justamente sale y él, Sábato, dice, justamente creo que hacia la revista Gente, es como el interlocutor hacia la prensa del almuerzo. Y dice lo siguiente, dice, es imposible sintetizar una conversación de 2 horas en pocas palabras, pero puedo decir que con el presidente de la nación hablamos de la cultura en general, de temas espirituales, históricos y vinculados con los medios masivos de comunicación. Hubo un altísimo grado de comprensión y respeto mutuo. Y estoy tratando de saltear un poco. Fue una larga travesía por la problemática de la cultura del país. Se habló de la transformación de la Argentina. El general Videla me dio una excelente impresión. Trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Bueno,
ponele, vamos a ser muy buenos, pero muy buenos, y decir, esto es mayo del 76, más allá de que estás avalando un golpe de Estado, que en esa época, ponele, vamos a de vuelta a ser muy buenos, era un poco más común, bastante más común. Bueno, ponele. Con el tiempo se supo que en esa reunión hubo dos escritores, no, un escritor de apellido Ratti, no lo conozco, y un cura, Castellani, que le preguntaron a Videla por la situación de Haroldo Conti, un escritor, poeta, que estaba desaparecido, porque fue secuestrado al poco tiempo de iniciar la dictadura. De hecho, bueno, yo que hago remo en Tigre siempre paso por la casa de Haroldo Conti en el Tigre, que es como una suerte de museo municipal. Y todos, o sea, con el tiempo, cuando Ratti y Castellani, que era cura porque Haroldo Conti había sido seminarista, entonces se ve que lo conocía de ahí, dicen que nadie más dijo nada sobre eso. O sea, silencio total. Y de hecho, la revista Crisis, que todavía... que es donde trabajaba Haroldo Conti antes de ser desaparecido, le consulta a quienes fueron a la reunión con Videla sobre esto, y Sábato no es que le dice no, bla, 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 le da vueltas, le dice yo no hago declaraciones para la revista Crisis. ¿Qué está diciendo? Son unos subversivos de mierda. Claro. ¿Entiendes? O sea, fuerte. Bien. Además, Sábato había apoyado las dictaduras del 55, la dictadura del 66, pero en el medio tuvo un bagaje medio de izquierda rara, propuso, en el 61 se subió a la ola guevarista, bueno, qué sé yo. En el Mundial 78, o sea, porque bueno, todo esto de vuelta, vamos a ser muy buenos y vamos a creer que era porque recién estaba comenzando la dictadura. En el Mundial 78, o sea, ya había pasado unos 2 añitos, y un tipo, aparte, con mucho conocimiento, que podía entrar y salir del país cuando quería, digamos, no es cualquier persona. No, ¿sabes qué? Perdón, me quedé pensando que Sábato era físico. Sí. Y me estaba pensando en qué momento habrá transitado la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y seguramente en la década del 50. Pero bueno, apoyó el golpe del 66 a pesar de lo que pasó en su facultad. Claro, por ejemplo. Por eso. En el Mundial 78, y algo que iba a mantener durante el año 79 con la visita de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es boicotear las campañas, o sea, más bien, criticar a los boicots que él iba a llamar anti-argentinos. Iba a decir cosas tremendas, básicamente. Primero, Sábato fue el que presenta a Menotti cuando el gobierno le hace como una suerte de reconocimiento a los campeones del mundo. O sea, era como uno de los voceros oficiales de la dictadura. También Daniel Moyano, otro escritor, mostró años después una carta que Daniel Moyano estaba exiliado. Y Sábato en el 78 le mandó una carta diciéndole que vuelva al país, que no hacía falta exiliarse. Y eso lo repite en el año 79. Dice Sábato, que dice, cometen una grave injusticia los que están fuera del país pensando que aquí no pasa nada y que todo fue, que es un tremendo cementerio, pero un tremendo cementerio en el sentido de que no se puede hacer nada, ¿se entiende? Como de que no hay movilidad cultural. De hecho, dice, califica como falsa, corrompida e injuriosa la imagen que del país intentaban transmitir los argentinos exiliados. Y de hecho, en el año 79 fue condecorado en la embajada francesa, con lo cual en ese momento estaba en territorio extranjero. O sea, si se la quería jugar, se la podía jugar como caballero de la Legión de Honor. Musarela no dijo nada. Bueno, en el año 81 ya comenzó a ser crítico y después, bueno, se quiso hacer el héroe. Por ejemplo, en el 94, muchísimo tiempo después, dice... Pero pará, en el 81 recién empezó a ser crítico. Sí.
Y ahí como que se da vuelta hasta su posición en el nunca más. Por eso después Alfonsín lo termina llamando a la CONADEP por sus últimos años. Claro, quedó esa imagen. Pero también un poco por lo anterior, porque representa lo que el alfonsinismo o el clima de época o la teoría de los dos demonios como paraguas para abarcar todo esto, mostraba sobre la población inocente, entre comillas, o sea, la que supuestamente no estaba ni en un bando ni en otro. Yo creo que le calzaba bien, digamos, en ese sentido. Es así que, de hecho, esto, después, él como que jugó la de héroe. Dice, yo en cambio enfrenté a la dictadura sin moverme de mi casa y cuestiones así. Ojo, esto no quita el mérito de haber participado de la CONADEP, que tuvo un montón de valor y tiene cosas muy interesantes. También hay que decir que la teoría de los dos demonios, bajo ningún punto de vista, es negacionista. Bajo ningún punto de vista. Porque hoy se confunde a veces. La teoría de los demonios aclara... Más bien, claro, justifica. Ni siquiera justifica. Yo creo que sí oculta los objetivos políticos. O sea, despolitiza porque quizás no comulga tanto con criticar, no sé, la entrada del neoliberalismo al país. O no le preocupa tanto la complicidad empresarial. Y sí critica muchísimo a las organizaciones revolucionarias al nivel de que miente diciendo que los desaparecidos no eran militantes políticos. Así todos los crímenes de la dictadura, si no fuese por la CONADEP, probablemente no hubiésemos tenido los juicios. Eso también hay que decirlo. Y los juicios son la primera vez en la historia de la humanidad que una justicia juzga a los militares de su propio país por violaciones a los derechos humanos. Porque los juicios de Nuremberg fueron por un tribunal internacional, ¿no? Claro. No, y además inmediatamente después, o sea, en el gobierno inmediatamente posterior a esa dictadura. Boludo, se egresó en el 37, nos dice Pula. Claro, ya era grande. 37. Es que si vos ves las imágenes sí era grande, pero bueno, no pensé que era tan grande. Yo tampoco. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que lo vamos Bueno, a igual no dejar aprendió acá. nada en exactas. En La Plata estudió. En La Plata. Bueno, nada, sumar un poco, porque siempre, qué sé yo, entre los que escuchamos este programa, creo que ya tenemos una posición más que compartida sobre lo que fue la última dictadura. Y hay que dar otros debates también, que está bueno. Esto de vuelta no quita, no es darle de comer a nadie, al revés. Yo creo que hay que valorizar, como se hizo después, por ejemplo, en el prólogo de 2006 y en todo lo que comenzó a pasar desde el año 94 con la militancia del Grupo Hijos, con la mirada de la última dictadura que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner. Valorizar los ideales de los desaparecidos, no ocultarlos, porque eso es justificar un poco lo que pasó, en el sentido de que estás creyendo que la militancia política es mala. Y para nosotros la militancia política es buena. Entonces hay que decir eso. En 1911 nació, o sea, era un señor, muy señor. Bueno, con esto nos retiramos del programa de hoy. La semana que viene